Bienvenidos a su canal favorito de dramas, romances y secretos de Estambul. Estamos de vuelta con un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el turbio mundo de las traiciones amorosas, los triángulos imposibles y los secretos que podrían destruir incluso las relaciones más sólidas. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Ande, un amor que parece desmoronarse, y un personaje misterioso llamado Hakan que tiene mucho que ver con todo este drama. ¿Listos para el chismorreo turco? Yo sé que sí. Pero antes de que empecemos, un pequeño favor. Si les gustan las series turcas tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, rápido y les asegura que no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y dramas de sus series favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones y así serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar analizando algunas series que ejemplifican a la perfección estos temas de traición, amor a dos bandas y personajes oscuros que complican la vida de nuestros protagonistas. La primera que vamos a mencionar es, sin duda, un clásico moderno, Love is in the Air, o como la conocemos en Turquía, Senkalkapm. En Senkalkapm tenemos a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Su historia comienza con un contrato de matrimonio falso. Serkan le ofrece pagar sus estudios a cambio de que Eda finja ser su prometida durante 2 meses para recuperar a su exnovia. Inicialmente la relación es puramente profesional, llena de tensión y sarcasmo. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, ambos comienzan a enamorarse de verdad. La traición en esta serie no es tan directa como un engaño físico, sino más bien emocional y está relacionada con los secretos del pasado. Serkan oculta a Eda un evento trágico que involucra a sus familias y que podría destruir su relación. Este secreto es una bomba de tiempo que amenaza con explotar en cualquier momento. Además, la exnovia de Serkan, Selin, siempre está presente e intentando sabotear la relación entre Eda y Serkan, creando un constante triángulo amoroso lleno de tensión. Aunque no es una traición en el sentido tradicional, la manipulación de Selin y los secretos de Serkan se sienten como una puñalada por la espalda para Eda. La serie explora cómo la confianza puede ser frágil y cómo los secretos pueden dañar incluso el amor más fuerte. Además, el personaje de Kaan Karada, un rival de Serkan, añade otra capa de intriga y manipulación, buscando constantemente la manera de perjudicar a Serkan y a Eda. Ahondando en este personaje, Kaan representa la envidia y la ambición desmedida. Sus planes retorcidos van más allá de la competencia profesional, busca destruir la felicidad de Serkan y Eda, utilizando información privilegiada y manipulando a otros personajes para sembrar discordia. Su presencia constante es una amenaza latente que mantiene a los protagonistas en constante alerta. La serie también explora la idea de la redención, cuestionando si Kaan es capaz de cambiar o si está condenado a ser un villano para siempre. Su relación con otros personajes, como la madre de Serkan, añade aún más complejidad a su arco narrativo. Ahora pasemos a otra serie que explora las complejidades del amor y la traición de una manera diferente, Yasak Elma. Esta serie es un culebrón en toda regla, lleno de ambición, intrigas y por supuesto muchísima traición. Yasak Elma sigue la vida de 2 hermanas, Yildiz y Zeynep, que tienen personalidades y ambiciones muy diferentes. Yildiz sueña con una vida de lujo y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguirla, mientras que Zeynep es más idealista y busca el amor verdadero. La serie se centra en sus relaciones con hombres poderosos y en cómo sus vidas se entrelazan con las de familias ricas y corruptas. La traición es el pan de cada día en Yasak Elma. Matrimonios por conveniencia, infidelidades, engaños y conspiraciones son solo algunos de los elementos que mantienen al espectador al borde del asiento. Los personajes se traicionan constantemente entre sí, impulsados por la ambición, el poder y la venganza. Por ejemplo, Yildiz se casa con Ali Targun, un empresario rico y poderoso, pero su matrimonio está plagado de infidelidades y traiciones. Alit también es un personaje oscuro, capaz de hacer cualquier cosa para proteger su imperio. La serie explora cómo la búsqueda del poder y el dinero puede corromper a las personas y llevarlas a traicionar incluso a sus seres queridos. Además, Yasak Elma presenta una galería de personajes secundarios que también tienen sus propios secretos y motivaciones ocultas, lo que añade aún más complejidad a la trama. Cada personaje esconde algo y está dispuesto a usarlo para su propio beneficio,
creando un ambiente de constante desconfianza y manipulación. Profundizando en la dinámica entre Yildiz y Alit, la serie ofrece una visión cruda y realista de las relaciones basadas en el interés. La lucha por el poder dentro del matrimonio es constante y ambos personajes se enfrentan en una batalla de ingenio y manipulación. La serie también explora el papel de la mujer en la sociedad turca, mostrando cómo Yildiz, a pesar de sus ambiciones, se enfrenta a obstáculos y prejuicios por ser mujer. La evolución de Yildiz a lo largo de la serie es fascinante, ya que pasa de ser una joven ingenua a una mujer astuta y calculadora, capaz de enfrentarse a los hombres más poderosos. Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de una serie que, aunque no se centra exclusivamente en la traición amorosa, sí explora la idea de la lealtad y el sacrificio en medio de un conflicto, Batam Sensin. Batam Sensin es una serie histórica ambientada durante la Guerra de Independencia turca. La serie cuenta la historia de Cevdet, un soldado otomano que es enviado como espía a las filas griegas. Su esposa Azize cree que ha muerto en batalla y debe criar a sus hijos sola en medio de la guerra y la ocupación griega. La serie explora el dilema moral de Cevdet, que debe traicionar a su país para proteger a su familia y a su patria. La traición en Batam Sensin es compleja y multifacética. Cevdet se ve obligado a traicionar a sus compañeros otomanos, pero lo hace por una causa mayor. Azize, por su parte, debe lidiar con la sospecha y la desconfianza de su comunidad, que la considera la esposa de un traidor. La serie explora cómo la guerra puede obligar a las personas a tomar decisiones difíciles y cómo la lealtad puede ser puesta a prueba en situaciones extremas. Además, la serie presenta un romance complicado entre Azize y un oficial griego, lo que añade otra capa de complejidad a la trama. El personaje de Verónica, la madre del oficial griego, también juega un papel importante, ya que representa la ambición y la crueldad de la guerra. Batam Sensin es una serie intensa y emocional que te hará reflexionar sobre el significado de la patria, la lealtad y el sacrificio. Profundizando en la figura de Cevdet, su sacrificio es un acto de amor supremo hacia su familia y su país. Su lucha interna es palpable, ya que debe vivir una doble vida, traicionando a sus compañeros para obtener información valiosa que pueda ayudar a los turcos. La serie también explora el impacto de la guerra en la psique de los soldados, mostrando las cicatrices emocionales que deja el conflicto. La relación entre Cevdet y Azize es el corazón de la serie, y su amor se pone a prueba constantemente por las circunstancias extremas en las que viven. La serie también aborda temas como la xenofobia y el racismo, mostrando cómo la guerra exacerba los prejuicios y el odio entre los pueblos. Ahora, volviendo a las series más contemporáneas y enfocadas en el romance, hablemos de Sadakatsiz. Esta serie es un remake de la exitosa serie británica Dr. Foster, y ha causado furor en Turquía por su trama intensa y sus personajes complejos. Sadakatsiz cuenta la historia de Asia Yılmaz, una doctora exitosa que tiene una vida aparentemente perfecta con su esposo, Volkan, y su hijo, Ali. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre que Volkan la ha estado engañando con una joven llamada Derin durante 2 años. La serie sigue la venganza de Asia contra Volkan y Derin, y cómo ella lucha por reconstruir su vida después de la traición. La traición es el tema central de Sadakatsiz. La infidelidad de Volkan destroza a Asia y la lleva a planear una venganza meticulosa y despiadada. La serie explora el dolor, la humillación y la ira que siente Asia, así como las consecuencias de la traición en su familia y en su vida profesional. Además, Sadakatsiz presenta una perspectiva diferente sobre la figura del otro en una infidelidad. Derin no es simplemente una rompehogares, sino una joven con sus propias inseguridades y motivaciones. La serie explora cómo la infidelidad puede afectar a todas las personas involucradas y cómo puede destruir vidas. Volkan, por su parte, es un personaje complejo y contradictorio, que intenta justificar sus acciones y que se debate entre el amor por Asia y la atracción por Derin. Sadakatsiz es una serie intensa y adictiva que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Profundizando en la venganza de Asia, la serie explora los límites de la justicia y la moralidad. Asia no solo busca castigar a Volkan y Derin, sino también recuperar su dignidad y su autoestima. Su venganza es una forma de empoderamiento, ya que decide tomar el control de su vida y no permitir que la traición la defina. La serie también aborda temas como la depresión y la ansiedad, mostrando cómo la traición puede afectar la salud mental de las personas. La relación entre Asia y su hijo Ali es otro aspecto importante de la serie, ya que muestra cómo la traición de un padre puede afectar a un niño.
Sadakat Sith es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad y el perdón. Y para terminar, vamos a hablar de una serie que combina el romance con el misterio y la intriga, Kukur. Aunque no es una serie exclusivamente sobre traiciones amorosas, la lealtad familiar y la traición dentro de la familia son temas recurrentes que la hacen muy relevante para nuestra discusión. Kukur se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. La familia Koval tiene sus propias reglas y códigos de honor, y protege a los habitantes de Kukur de las amenazas externas. La serie sigue la historia de Yamak Koval, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de años de ausencia para asumir el liderazgo del barrio. La traición en Kukur a menudo viene de dentro de la familia. Los miembros de la familia Koval se enfrentan a constantes desafíos y amenazas, y a veces deben tomar decisiones difíciles que pueden poner a prueba su lealtad. Además, la serie presenta una serie de personajes oscuros y ambiciosos que intentan tomar el control de Kukur, utilizando la manipulación, el engaño y la traición para lograr sus objetivos. Por ejemplo, el personaje de Bartolu Sadetin, un antiguo enemigo de la familia Koval, se convierte en un aliado inesperado y luego en una amenaza aún mayor. La serie explora cómo la ambición y el poder pueden corromper a las personas y cómo la lealtad familiar puede ser puesta a prueba en situaciones extremas. Aunque el romance no es el foco principal de la serie, las relaciones amorosas de los personajes también están marcadas por la traición y el sacrificio. Kukur es una serie llena de acción, drama y suspense que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Profundizando en la figura de Yamak, su regreso a Kukur representa un choque entre su vida pasada y su futuro incierto. Debe adaptarse a las reglas del barrio y asumir la responsabilidad de proteger a su familia y a su gente. La serie también explora el tema de la violencia y la criminalidad, mostrando las consecuencias devastadoras que tienen en la vida de las personas. La lealtad a la familia es un valor fundamental en Kukur, pero también es una fuente de conflicto y dolor. La serie presenta una galería de personajes complejos y memorables, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Kukur es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del poder, la justicia y la redención. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el mundo de las traiciones, los amores a dos bandas y los secretos oscuros de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos visto ejemplos de traiciones amorosas, traiciones familiares, traiciones políticas e incluso traiciones a uno mismo. Todas estas series nos demuestran que el amor y la lealtad son conceptos complejos y que pueden ser puestos a prueba en las circunstancias más difíciles. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore estos temas de manera interesante? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Además, no olviden contarnos qué otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Nos encanta recibir sus sugerencias y crear contenido que les interese. También podemos hablar de actores específicos y sus papeles más icónicos, o analizar las tendencias más populares en las series turcas del momento. Las posibilidades son infinitas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.